dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, para hablar de apologética católica. Y antes de que los hermanos separados lo empiecen a usted a acosar con textos bíblicos y con citas bíblicas y con pasajes de la Sagrada Escritura, entonces usted es una persona inteligente que va a utilizar su cerebro. Eso es lo que yo deseo de manera particular en estos videos, ¿no? Que usted aprenda a utilizar la cabeza. Si usted utiliza bien el cerebro, usted va a detener a estos hermanos en su avance, ¿no?, proselitista para captarlo a usted y llevárselo para su iglesia, la iglesia a la cual ellos pertenecen, sea la que sea. Entonces usted utiliza bien el caletre. Le voy a dar un ejemplo para que usted aprenda a defender su fe sin Biblia, inicialmente, sin Biblia, porque dentro de esas armas que alguna vez yo le compartí a usted, que tiene la apologética, que es el sentido común, que es el razonamiento filosófico de utilizar la cabeza, ¿no? Entonces, y eso nos lo enseña la Sagrada Escritura. San Pablo dice que hay que discernir todo y quedarse con lo mejor, ¿ven? Entonces uno tiene que utilizar la cabecita. Entonces, vamos a darle un ejemplo de cómo usted puede utilizar la cabecita y no se va a dejar envolver por los hermanos separados que con muy recta intención van detrás de usted para sacarlo de la Iglesia Católica y llevárselo a sus filas. Entonces, usted va a utilizar estos criterios de razonamiento, ¿no?, que son sencillos, muy claros, pero sí son bastante contundentes para desvirtuar cualquier argumento. Miren, dentro del razonamiento filosófico existe algo que se llama el silogismo. El silogismo es un razonamiento formal de la filosofía deductivo que está compuesto por una premisa mayor, ¿no?, una en medio y una final que da una conclusión. Entonces, para que la conclusión sea verdadera, entonces la premisa mayor tiene que ser universal y tiene que ser verdadera. Si la premisa mayor no es universal ni es verdadera, pues la conclusión a la que se llega en el silogismo pues va a ser falsa. Aquí va el ejemplo. Los hermanos separados tienen una manera de razonar y un silogismo que es falso, ¿no?, una premisa que es falsa, perdón. La premisa es la siguiente, que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, de moral cristiana. Entonces, todo lo que no está en la Biblia en cuanto a enseñanza, etcétera, etcétera, pues no se debe creer. Y como es un principio falso, ¿no?, entonces igualmente lo que va a tenerse como conclusión va a ser falso. Aquí va el ejemplo. El hermano separado le puede preguntar a usted, ¿y dónde dice la Biblia que hay que pedirle a María, a la Virgen María? Y usted le va a contestar utilizando la razón para desvirtuar esa premisa inicial que es falsa, que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Entonces usted le va a contestar, ¿y dónde dice la Biblia que está prohibido? Pues resulta que la Biblia no dice que hay que pedirle a la Virgen María, pero tampoco dice que está prohibido, ni dice lo uno ni dice lo otro. Por lo tanto, como esa premisa inicial es falsa, pues la conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque si fuera verdadera, nos tomarían de sorpresa y uno diría, oh sí, oh cierto, no lo dice, sí, usted tiene razón, sí. ¿Ve? Otro ejemplo. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que bautizar niños? Y uno les pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que no se pueden bautizar? Pues no dice lo uno ni tampoco dice lo otro. Entonces, como usted se está dando cuenta, esa manera de razonar, ese silogismo, esa premisa inicial de ese silogismo,
pues no es universal y no es verdad, por lo tanto la conclusión a la que se llega pues es igualmente errónea, porque si fuera verdad, cuando nos pregunten, ¿y dónde dice la Biblia que se pueden bautizar los niños? Y entonces uno dice, oh, cáspita, ¿verdad? No, no lo dice. Ve, entonces, como no lo dice, entonces no hay que bautizar los niños. Pero resulta que la Biblia nos dice que no hay que bautizar los niños, ¿no? Pero tampoco dice que no se puedan bautizar. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, usted va dándose cuenta que cómo se puede desmontar una argumentación o cómo se puede desmontar una afirmación cuando es falsa, endeble y errónea. Se puede desmontar muy fácilmente. Entonces, siempre nos van a tratar con palabras, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia purgatorio? ¿Dónde la Biblia dice rosario? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Y eso pues, también se puede desvirtuar. ¿Por qué? Porque si vamos por palabras, pues la Biblia tampoco trae la Trinidad, la palabra Trinidad, y entonces ellos, la gran mayoría de los hermanos separados creen en la Trinidad, la gran mayoría, ¿no? La Biblia tampoco trae la palabra encarnación, y ellos creen en la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, que Jesucristo, Dios encarnado en la persona de Jesús. Entonces, como puede darse cuenta usted, querido hermano, entonces no vale ese principio que donde dice la Biblia que porque la Biblia no lo trae todo, porque es un falso principio. Así como no trae la palabra Trinidad, y ellos creen en eso, en esa doctrina. No trae la palabra encarnación, y ellos creen en esa doctrina. No, entonces, por palabras tampoco podemos utilizar. Sí, la Biblia no trae la palabra rosario, la Biblia no trae la palabra celibato, pero eso no quiere decir que porque no traiga la palabra rosario o no traiga la palabra celibato, no se pueda sostener la doctrina, ¿no?, de la oración, ¿no?, a la Virgen María, ¿no?, y no se pueda sostener la práctica de celibato que tienen los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Entonces, utilizando usted bien la cabecita, entonces usted no se va a dejar envolver. ¿Cuál es el problema de los hermanos católicos cuando se encuentran con estos queridos hermanos protestantes? Que los hermanos protestantes empiezan a abrirle la Biblia y a citarle los textos, ¿no? Y entonces usted ya como que se amedrenta. No se amedrente, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque resulta que cuando los protestantes, como están fundamentadas y soportadas en realidades inconsistentes, ¿no?, entonces es fácil desde un principio desmontar sus argumentos. Si usted va a entrar en controversia bíblica, se va a ganar parejo, parejito. Si usted habla con un hermano protestante y le dice, a ver, ¿usted cree en la Trinidad? La gran mayoría de ellos cree. Entonces, él va a decir, claro que sí. Y usted le va a decir, bueno, ¿y cómo se formó esa doctrina? Esa doctrina está dilucidada, clarificada en la Sagrada Escritura. Es decir, que se explicó. Entonces, ¿qué le van a contestar? Ah, no, es que ahí se ve claramente la Trinidad. No, sí, pues se puede ver claramente la Trinidad. Pero, ¿quién formó esa doctrina? ¿Quién la organizó? ¿Y quién la definió? ¿Eso está en la Biblia? No. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. Porque si la Biblia fuera la única fuente de autoridad y doctrina, la Biblia traería lo siguiente. Explicaría por qué son 4 evangelios. Explicaría por qué son 27 libros del Nuevo Testamento. Explicaría cómo se definió la doctrina de la Trinidad, pero no lo dice. Entonces la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina por este principio, hermano, porque ese silogismo conformado por la premisa inicial que dice o afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina es falsa. Por lo tanto, todos los silogismos que
siguientes que salen, perdón, todas las premisas siguientes que salen de esa premisa inicial, de ese silogismo falso, entonces van a ser igualmente erróneas y falsas. No se complique la vida, hermano. Piense la cosa, los hermanos separados son muy queridos, llevan su Biblia, son personas de oración, tratan de defender su fe, pero resulta que no tienen la verdad completa, porque se apartaron de la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Y eso sí lo dice la Biblia. Y si ellos son bíblicos, entonces ahí es donde está el problema. Como se apartaron de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, entonces por eso quedan en una mentira o en una verdad parcial. Y ellos no pueden afirmar, no, es que nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. Eso que se está diciendo ahí en Timoteo, nosotros somos. ¿Quiénes somos? El adventista, el pentecostal, el testigo de Jehová. ¿Quiénes? ¿Ve? Y vuelve otra vez el enredo. Por lo tanto, usted, hermano, piense su fe y sepa dar razón. Piense, hermano. Siga orando por estos hermanos separados y que el Señor lo bendiga, dialogando con el padre Raúl Sánchez.